Amazon, aquí en Madrid fue, por cierto, que el presidente valenciano presumió de las muchas llamadas que había hecho durante el día de la Dana y llegó a enseñar como un listado. Bueno, pues el PSPB, los socialistas valencianos, han hecho una petición de información al Corts para obtener ese listado. Y sorpresa, acabamos de saber la respuesta de la Generalitat. Ese listado no existe, no lo tienen. Es la segunda vez que se lo deniegan a los socialistas. Bueno, yo creo que es que ya llega un punto que vamos a decir, es que ya el espectáculo... es que oír a este señor, después de haber oído el testimonio de esa mujer que contaba cómo había perdido a su marido y cómo lo engañaba porque nadie le cogía el teléfono, pero quería transmitir un mensaje de esperanza, de aguanta, aguanta, aguanta. Y ahora oyes esto y, pues, yo qué sé, te dan ganas de no sé, de lo peor, pero bueno, hay que guardar la forma. Y encima hoy, en un nuevo giro del guión de las mentiras de Amazon, ahora resulta que cuando se le pide a la Generalitat el famoso listado de las llamadas del día 21 de octubre, que Amazon se vino aquí a Madrid a pavonearse, a decir con quién había hablado y con quién no, ¿os acordáis en ese maravilloso desayuno que protagonizó? Pues ahora dice la Generalitat que no, que es que no hay ningún listado de llamadas, que ellos no tienen ningún listado de las llamadas que Amazon desgranó en Madrid. O sea, es que ya es mentira tras mentira, indecencia tras indecencia, no hay humanidad y el sufrimiento de las víctimas va a más. O sea, es que hay personas que han sufrido mucho y han perdido mucho. Han perdido hijos, esposos, hermanos, padres, madres y se les está haciendo sufrir más. La política no puede consistir en eso. Me parece que cuando hablamos de muertes que se podían haber evitado, de responsabilidades que no se están asumiendo, de explicaciones que no se están dando. Ahora tengo información, eso estaba mirando ahora mismo, hay una última hora, la Generalitat se niega a dar la lista de llamadas de este señor. La lista de llamadas de ese día, que él menciona las llamadas que le da la gana, él dice las llamadas que le convienen, pero no entrega la lista de llamadas de ese día, no entrega el recorrido que hizo su chofer ese día. Sigue sin explicarnos por qué no estaba y qué estaba haciendo. Y sin embargo, él considera que todo está bien y que él puede llegar a un pacto con Vox que está avergonzando a su propio partido político, que está negando los postulados del Partido Popular Europeo, que está poniendo al señor Feijóo en una situación de verdad incontestable, que nadie le envidia al señor Feijóo y que el señor Feijóo no está sabiendo reaccionar a todo esto, no está sabiendo parar a alguien, oye, que a lo mejor, como dicen, es imparable y se quiere enrocar en Valencia. Bueno, pues que se enroque y que veamos qué pasa, pero que veamos un poco de dignidad en la política nacional. No quiere responder a las preguntas de la jueza y en cierto modo es lógico, porque está aforado. Prefiere que si algún día tiene que pasar este trance con una autoridad judicial, sea en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Lo que cuesta más aceptar es que, a pesar de esto, él insista en que está a total disposición de la jueza. Hasta 16 veces ha hablado hoy de colaboración y respeto por la justicia. Total respeto y total colaboración. Respeto desde el punto de vista de evitar cualquier valoración y por respeto me la voy a reservar. Colaboración como siempre, desde el principio. Hemos tenido toda la colaboración, la máxima colaboración, y con total respeto, como siempre hacemos, y con la máxima colaboración. Aunque mi opinión personal me la voy a reservar por declararse y mantener el respeto absoluto, con total colaboración, dando todas las facilidades, porque yo sí que voy a respetar los procedimientos judiciales, ¿no? Absoluta colaboración, total respeto y máxima colaboración. Ha quedado claro. Asegura Amazon que por respeto tampoco va a decir qué le parece el auto de la jueza de Catarroja. Lo tendría complicado porque los datos del escrito destruyen sus argumentos, los de Amazon y los de todo el Partido Popular. Señor Muñoz, ¿qué es lo que sucedió ayer para que el Partido Socialista, principal partido de la oposición en las Cortes Valencianas, fuera sacado de la mesa de las Cortes? Bueno, pues es un poco la idea, ¿no? Decía aquel político que lo primero, en el caso de un buen político, es pensar en tu país, luego pensar en tu partido y luego pensar en uno mismo, ¿no? Carlos Mazón ha invertido esta lógica de las cuestiones. Primero piensa en sí mismo, luego piensa en su partido y luego, si tiene tiempo, yo lo dudo mucho, piensa en la Comunidad Valenciana. Y lo que pasó ayer fue el elemento clave para entender cuál es el razonamiento de Carlos Mazón. Él lo que hace es un ataque a
la democracia valenciana en su conjunto. Nos excluye a la primera fuerza de la oposición, al Partido Socialista, la alternativa de gobierno, de la mesa de representación del pueblo valenciano, les Corts Valencianes. Y esto es un hecho insólito en la democracia valenciana y me atrevo a decir, porque lo he estudiado, en la democracia española. En los 40 años de democracia, en ningún parlamento, ya sea autonómico o sea estatal, el principal partido de la oposición ha estado fuera de la mesa de representación del Parlamento. Y esto tiene dos ejemplos o dos intencionalidades claras. La primera, como les decía, Carlos Mazón piensa en sí mismo exclusivamente, está en un proceso de reconstrucción interna y ahí está el pacto del Ventorro. Ese pacto del Ventorro que lleva unos presupuestos con la extrema derecha asumiendo sus presupuestos o sus postulados negacionistas y racistas, y en segundo lugar lo tenemos con el ejemplo de este segundo capítulo en la mesa de les Corts, en el que el Partido Popular, sin tener la mayoría en el Parlamento, va a tener 3 miembros de 5 en la mesa de les Corts, 4 miembros en la mesa de les Corts en lugar de 1 que tendrá en este caso el bloque que no está en el gobierno. Por tanto, yo creo que un atentado antidemocrático y también les digo, perpetrado contra el Partido Socialista, porque al final somos su alternativa, porque estamos haciendo una oposición que él considera muy dura, que nosotros consideramos a favor de la ciudadanía, sí, y que esta es la manera que Carlos Mazón entiende que nos puede castigar. ¿Van a dar algún paso en este sentido para intentar recuperar esa posición en la mesa? Bueno, saben que los reglamentos autonómicos, y también lo prevé así el reglamento del Congreso de los Diputados, lo que buscan es que haya una pluralidad democrática en la mesa de los parlamentos. En el caso de les Corts Valencianes esto ocurre así, y en estos momentos no se está respetando esa pluralidad. Por tanto, el Partido Socialista vamos a presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por la vulneración de derechos fundamentales, ya que el principal partido de la oposición, en un ataque antidemocrático insólito en los 40 años de democracia española, pues no va a estar representado en la mesa del Parlamento. Bueno, para los que conocéis cómo funciona la dinámica parlamentaria, cuando se produce una sustitución en la mesa de un Parlamento se sustituye automáticamente por el partido que lo ocupaba. En este caso, la persona que debería haber ocupado el puesto vacante era una mujer y socialista. Y lo digo porque aquí en les Corts Valencianes ha habido 14, no digo una ni dos, 14 sustituciones de personas que han dejado vacante un puesto en la mesa. Y nunca se ha sujetado a una negociación, porque la negociación se hace al inicio de la legislatura. En esas 14 ocasiones, la persona sustituida siempre ha pertenecido al mismo partido que dejó la vacante. Por tanto, que Carlos Mazón nos hable de negociaciones con órganos distintos, ya le digo yo que no tienen sentido, porque nunca se ha producido así y porque no es conveniente o no procede en estos momentos. Si quiere negociar Carlos Mazón, lo primero que tiene que hacer, yo se lo digo, es muy sencillo. Ustedes hablaban del clima de degradación de la política valenciana y de la opinión pública valenciana, del concepto que tiene la ciudadanía sobre la política valenciana y sobre sus representantes en la Generalitat Valenciana. ¿Sabe lo que tiene que hacer Carlos Mazón en estos momentos? Si tiene lo que hay que tener, que es valentía, dimitir y convocar elecciones. Porque lo decía antes un contertulio suyo, la mejor manera para resetear la sociedad valenciana, para que las víctimas también puedan pasar página del horror que han vivido con este presidente de la Generalitat, para que la sociedad valenciana se pueda volver a poner en pie y que tenga representantes que estén preocupados de la reconstrucción de la comunidad y no de la reconstrucción personal, como le pasa a Carlos Mazón, es que la ciudadanía pueda tomar la palabra libremente. No queremos relatos. No queremos relatos de Mazón, queremos urnas. Lo que queremos es votar. Y la ciudadanía valenciana se merece poder votar. Señor Muñoz, ¿ustedes han descartado definitivamente la posibilidad de plantear una moción de censura contra Mazón? Bueno, es que han visto lo que está ocurriendo. Carlos Mazón, ante una hipotética moción de censura, va a tener el apoyo de su socio de extrema derecha, negacionista y racista, del que ha comprado ya los argumentos y los postulados. Carlos Mazón tiene respiración asistida por parte de la extrema derecha a cambio de vender y de cruzar las líneas rojas que hasta hace 2 días defendía o decía defender. Nosotros, evidentemente, lo que no vamos a hacer es iniciativas que no tienen visos de tener éxito. Por eso, lo que nosotros pensamos, además, es que el problema ya no es Carlos Mazón exclusivamente, ya no es echar solo a Carlos Mazón, es echar lo que es el concepto del pacto del Partido Popular y de la extrema derecha, de Vox, porque lo que nos ha ocurrido, lo que ocurrió con la tragedia de la Dana, tiene que ver precisamente con esa asunción de los postulados negacionistas del cambio climático y de la falta de previsión de la extrema derecha que asume Carlos Mazón. Por tanto, la única manera de eliminar de una vez por todas este pacto absolutamente criminal, voy a decirlo así, criminal,
de la Comunitat Valenciana es cambiando a este gobierno. Y les voy a poner un ejemplo, porque en los plenos de les Corts pasan muchas cosas. Ayer, por ejemplo, una diputada de Vox le interpeló a la vicepresidenta diciéndole que es que había una baja natalidad, que había pocos menores en la Comunitat Valenciana. Había pocos menores en la Comunitat Valenciana. Lo dijo así. Claro, la contestación del Partido Socialista se la digo yo. El problema es que si hay pocos menores en la Comunitat Valenciana y nos dice Carlos Mazón que no tenemos más capacidad de acogimiento, el problema, de menores digo no acompañados, el problema tal vez no es que haya pocos menores o no son los menores, el problema es el color de piel de los menores. Pues esto que ya Carlos Mazón asume como propio es algo que hay que revertir. No puede ser que la Comunitat Valenciana sea el ejemplo de las políticas negacionistas, de las políticas racistas, como en otra época fue el ejemplo de la corrupción del Partido Popular para el resto de España. Y esto es lo que yo creo que también está hablando la ciudadanía. Pasar página de la DANA y sobre todo ser o volver a ser el ejemplo de las buenas políticas que representaban Ximo Puig. Y eso no se hace con una moción de censura. Eso se hace yendo a las urnas para que la ciudadanía vote y para que la mayoría social esté representada en les Corts Valencianes.